Bueno, en este vídeo les voy a estar mostrando los distintos usos de las fórmulas que tienen para las medidas de tendencia central y las de dispersión. Aquí tienen ustedes un ejemplito utilizando muestras siempre. Entonces le llamé ejemplo 1. Media aritmética para datos sin agrupar. Un conjunto de datos x sub i que tiene valores de 2, 4, 2, 3 y 4. Entonces, dentro de la nomenclatura matemática le podemos llamar x sub i a cada uno de esos valores. X sub 1 sería el valor 2, x sub 2 el valor 4 y así sucesivamente hasta x sub 5. Entonces, ese subíndice va de 1 hasta 5, que es el tamaño de la muestra. Entonces, para la media aritmética tenemos la formulita que va aquí. Por x barra es igual a la sumatoria de todas las x dividido n. X sería entonces cada dato, n es el tamaño de la muestra, el simbolito es la sumatoria. Si utilizamos este ejemplo sin agrupar, sería la suma de todos esos valores dividido 5. Tenemos un promedio de 3. En el ejemplo 2, cuando ya tenemos mayor cantidad de valores, se organiza en una tabla simple. Entonces sería la media aritmética para datos agrupados en tablas simples. Y utilizamos esta fórmula que está aquí. Como la tabla ya, aparte de tener los valores de x, que serían los datos, ya está representado también a través de su frecuencia, la frecuencia absoluta, que muestra la cantidad de veces que aparece cada uno de esos valores. La fórmula que vamos a utilizar aquí entonces sería x barra es igual a sumatoria de un paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos un producto. Cada dato multiplicado por su propia frecuencia. Entonces, la primera operación matemática que vamos a hacer aquí es la multiplicación y después hacemos la sumatoria. Esto daría entonces el numerador dividido la cantidad de muestras que tenemos, ¿verdad? Dentro de este ejemplo habilitamos una columnita más aquí para poder hacer el producto. Entonces sería 2 por 5, 10, 3 por 10, 30, 4 por 5, 20. La sumatoria de esta columna da 60, que es lo mismo que reemplazar aquí dentro de la fórmula. 60 sería la sumatoria del producto dividido n, que es la cantidad de muestras. N es lo mismo que la sumatoria de todas las frecuencias aquí dentro del ejemplo. En promedio, para este ejemplo, nuevamente tenemos 3. Luego tenemos un tercer ejemplo, que sería entonces la media aritmética para datos agrupados en clases. Entonces, cuando tenemos una organización de datos en tablas con intervalos de clase. Aquí las clases están organizadas de tal forma que la variable es discreta. Del 2 al 6, del 7 al 11. Entonces tenemos organización de datos como variables discretas, ¿verdad? La anchura aquí en este caso es igual a 5. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería la anchura o el tamaño 5. Cada intervalo tiene su frecuencia absoluta. Entonces la fórmula para poder sacar la media aritmética es igual a la anterior, ¿verdad? Que sería la sumatoria de la x multiplicado por la f. Pero en esta tabla ya perdemos información, ya no sabemos cuáles son las x. Solo tenemos que están dentro de unas clases, los valores de x. En este caso, entre 2 y 6 hay 5 valores.
Entonces, una forma de buscar la representación de la X es a través de un cálculo al cual se le llama marca de clase o punto medio. Sería extrapolar los límites, buscar un punto medio. Sumamos el límite inferior con el límite superior y promediamos con 2. Entonces la marca de clase sería 2 más 6 dividido 2 igual a 4. 7 más 11 dividido 2 igual a 9. Así sucesivamente para todos los intervalos. Reemplazamos entonces en la fórmula. En vez de X utilizamos marca de clase. Y procedemos a hacer la sumatoria de los productos nuevamente. Aquí habilitamos una columnita para poder hacer organizadamente nuestros cálculos. Marca de clase por frecuencia. La marca de clase del primer intervalo es 4, la frecuencia es 5. La marca de clase del segundo intervalo es 9 multiplicado por 10. 90, 14 por 22, 19 por 13. La sumatoria de esta columna da 665. Igualmente, si desplegamos la fórmula, tendríamos este detalle, que sería el producto de cada uno de ellos y yendo sumando. 665 dividido 50 da un promedio de 13,5. Entonces, para datos agrupados en clase, modificamos nuestra fórmula. La fórmula se va modificando según la necesidad. Una vez que tengamos las medias aritméticas en cualquiera de los tres casos, podemos ver cómo trabajar para calcular la varianza. Bueno, siguiendo el primer ejemplo donde calculamos la media aritmética que dio como resultado 3, vamos a trabajar aquí para poder sacar la varianza. La varianza es el promedio de los desvíos. ¿Qué es lo que queremos calcular aquí? ¿Cuánto se desvía cada observación de su media aritmética? Su media aritmética sería su representante. Entonces, una forma de estimar esa variabilidad sería entonces a través de esta fórmula. Sumar los desvíos cuadrados dividido n-1, ya que estamos trabajando con muestras. Entonces, x sub i es el dato, x barra es la media aritmética y n es la muestra. En este caso tenemos n igual a 5 y el promedio de este grupo es 3. Reemplazamos en la fórmula. Entonces sería x menos la media, 2 menos la media elevado al cuadrado, más 4 menos la media elevado al cuadrado, 2 menos la media elevado al cuadrado, y así sucesivamente con cada uno de los valores, dividido n-1, que en este caso es 4. La varianza en este caso dio como resultado 1. 1 es la varianza. Queremos calcular la desviación estándar, que sería un valor que expresa en la misma unidad de medida del dato. Este que está aquí, la varianza está en unidades cuadradas y la desviación estándar estaría entonces en la misma unidad de medición de la variable. Le sacamos raíz cuadrada y obtenemos aquí entonces el valor del desvío estándar. Queremos expresar esa variabilidad en porcentaje, entonces utilizamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación entonces es la variabilidad expresada en porcentaje. Es el cociente entre la desviación estándar dividido la media aritmética y multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. En este caso tenemos 33,3% de variabilidad dentro de este conjunto de datos. Ahora, yendo al ejemplo del ejercicio 2, vamos a sacar la varianza también para ese ejercicio. El promedio en el ejercicio 2 también fue 3. Entonces, tenemos los valores 2, 3 y 4 con la frecuencia correspondiente, utilizando la fórmula de la varianza adaptada a la situación. ¿Por qué? Porque cada x se repite f veces.
cada X se repite 5 veces en este caso, 3 10 veces, 4 10 veces. Entonces la fórmula se va adaptando a esa situación. Bueno, mi amor. Anda a ver tu tele, ya vengo. Bueno, entonces aquí tenemos que la varianza utiliza la frecuencia absoluta dentro de la fórmula. Bueno, desplegando esta tablita, utilizando la fórmula podemos habilitar aquí en una columnita para hacer los cálculos auxiliares o utilizar las fórmulas. Bueno, 2 menos la media elevado al cuadrado multiplicado por 5, que es su frecuencia. 3 menos la media elevado al cuadrado multiplicado por su frecuencia. 4 menos la media, que debería de ser aquí la media, 3. Aquí erré un poquitito en la edición, debería de ser 3. 4 menos 3, 1 al cuadrado multiplicado por 5, 5. La sumatoria aquí es 10. Entonces, como resultado tenemos que la varianza es 0,53. La desviación estándar debería de ser la raíz cuadrada de 0,53 y el coeficiente de variación es expresado en porcentaje. 0,728 dividido 3 por 100 tiene una variabilidad de 24,3%. Y ahora vamos al último ejercicio, el ejercicio 3. Varianza para datos agrupados en clases. Entonces utilizamos el mismo ejercicio 3, donde nosotros ya calculamos la media aritmética que dio como resultado 13,5. Entonces aquí utilizamos esa misma información. Las clases están definidas aquí, las frecuencias absolutas están, las marcas de clases están. Con las marcas de clase calculamos la media aritmética que dio como resultado 13,5. La fórmula se va adaptando también a esa situación. Entonces, ya no tenemos X, tenemos intervalos dentro de los cuales están las X. Entonces, una forma de representar eso es a través de la marca de clase. Entonces, utilizando la fórmula vamos desplegando marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado multiplicado por su frecuencia. Entonces, en este caso sería 4 menos 13,5 elevamos al cuadrado y multiplicamos por 5. Marca de clase que es 9 menos 13,5 elevado al cuadrado multiplicado por 10. Y así sucesivamente. Sumamos esta columna y tenemos como resultado 1052,5. Dividido 50 menos 1. 50 es la cantidad de datos. Entonces tenemos grados de libertad, que es lo que se le denomina a n menos 1. Bueno, 50 menos 1. El resultado de la varianza dio como valor 21,48. La desviación estándar sería sacarle a la raíz cuadrada esta información y obtenemos como resultado 4,63. Y por último, el coeficiente de variación. Desviación estándar dividido media aritmética. 4,63 dividido 13,5 por 100 tiene una variabilidad de 34,3%. Bueno, hasta aquí llegamos entonces en relación a los ejemplos para utilización de las fórmulas para datos sin agrupar, datos agrupados en tabla simple y datos agrupados en clases. Bueno, espero que les sirva. Estamos en contacto.